Le damos muchas gracias al Señor por el amor que tiene, por la misericordia que tiene el Señor, dándonos esa oportunidad de poder estar haciendo lo que nos hemos comprometido para la honra y para la gloria del Señor. Muchas gracias a los hermanos que estuvieron en la reunión de alabanza. Verdaderamente no es con la boca que decimos que somos creyentes en el Señor, son con nuestras actitudes. Y cuando el enemigo no los deja venir a alabar, a glorificar el nombre del Señor, ahí hay que estar bien firme, orando, clamando, pidiendo al Señor que nos dé la liberación para poder llegar. Dios bendiga al pastor Gerardito, el Señor lo llene de su divina gracia, al pastor Gerardito en Villa Mercedes, bendiga el hogar del pastor Gerardito, también bendiga al hermano Jorgito, la hermana Lisa, el hogar de ellos, el Señor sea con cada uno de ellos. El hermano Jorgito nos pone bendiciones, pastor Osvaldo, a usted y a todos los oyentes. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones que imparte el hermano Jorgito. Y el pastor Gerardito también, Dios te bendiga, tío y pastor querido, y el Señor bendiga a cada oyente. Escuchamos en familia y la Nani, Dios bendiga a la pastora Zulma también, gloria a Dios, el Señor la llene de su divina y santa gracia. Teníamos para hoy la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 10, y vamos a estar leyendo en el capítulo 3, del versículo 10 hasta el versículo 17. Así que mientras va preparando allí su Biblia, como la palabra nos enseña y nos manda, todo lo que respira alabe a Jehová, voy a estar cantando una alabanza al Señor. Si yo tuviera de la mañana las raudas alas para volar, yo muy contento me trasladara a la ribera de Canaán. Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi Señor, y yo con júbilo cantaría con los salvados por su amor. Allí no hay llanto, no hay amargura, allí no sabe lo que es dolor, allí es todo luz y alegría, allí todo es amor. Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi Señor, y yo con júbilo cantaría con los salvados por su amor. Vestido blanco, palma y corona, cada uno de ellos visten allí, y sé ahora que si soy fiel, vestido blanco hay para mí. Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi Señor, y yo con júbilo cantaría con los salvados por su amor. Vestido blanco, palma y corona, cada uno de ellos visten allí, y sé ahora que si soy fiel, vestido blanco hay para mí.
ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi Señor, y yo con júbilo cantaría con los salvados por su amor. Allí no hay llanto, no hay despedida, allí nunca se dice adiós, porque allí siempre reinaremos junto a Cristo nuestro Señor. Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi Señor, y yo con júbilo cantaría con los salvados por su amor. Le damos muchas gracias al Señor por su amor infinito, por su misericordia que el Señor tiene día a día con cada uno de nosotros. Dios bendiga a la hermana Yayita, ella nos pone bendiciones, pastor, y a cada oyente, amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones que están impartiendo los hermanos. La hermana Noé, el Señor bendiga a la hermana Noé, el Señor la llene de su divina gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a la pastora Zulma también, bendito sea el nombre del Señor. Grande y maravilloso es el Señor, qué maravilloso que es el Señor, gloria a Dios, gloria al Rey. Dios bendiga el hogar de Mariana y David, el Señor los llene de su divina y santa gracia. Dios bendiga a mi hermana Ada también, el Señor la llene de su gracia. La hermana Noé nos pone bendiciones, pastor, que Dios lo bendiga en gran manera, así a cada oyente. Amén. Recibo esas bendiciones en el nombre del Señor, y cada uno de los oyentes puede estar recibiéndolas también de la misma manera. Sean bendecidos en el nombre de Jehová todos los oyentes y pastores también. Recibo esas bendiciones de la hermana Ada, y le doy tantas gracias al Señor porque oraba y le pedía al Señor que le dé a Víctor, al flaco, el esposo de la hermana Ada, una herramienta que necesitaba para realizar su tarea más eficazmente. Y bueno, hoy me mandaba la foto que ya había conseguido y estaba agradecido también, Víctor, por eso. Así que gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gloria al Rey. El hermano Mario Martínez desde Uruguay, el Señor lo bendiga, el hermano Mario, bendiga el hogar del hermano Mario, bendiga a los hijos del hermano Mario, a sus nietos, bendiga la bendición del Señor sea en la casa y en la familia del hermano Mario Martínez allí en Uruguay. También está nuestra hermana Nelly, el Señor la bendiga, ella nos pone bendiciones, pastor, a usted y a todos los oyentes. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones. Qué lindo, hermanos queridos, llega esta hora y saber que nos bendicen es lo mejor que hay, hermano querido. Es lo mejor que hay saber que nos bendicen, porque llegan al cielo, hermano querido. Esas bendiciones llegan hasta el cielo. Mire, el Señor dice, de toda palabra ociosa que digan los hombres en la tierra tendrán que dar cuenta en el reino de los cielos. Así que todas las bendiciones que nosotros damos también son tenidas en cuenta. No solamente las palabras ociosas, todo nuestro hablar es tenido en cuenta. La hermana Sonia nos pone, Dios lo bendiga, pastor, juntamente con todos los oyentes. Estamos con la hermana Ofelia. Recibo las bendiciones de la hermana Sonia y de la hermana Ofelia. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Qué maravilloso es el Señor, hermano querido. Le damos gracias al Señor por su amor que tiene día a día con cada uno de nosotros. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor que se encuentra en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, del verso 10 en adelante. Le damos la lectura a la palabra del Señor
y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano querido, parece que no hiciese falta que el apóstol le dijese esto a Timoteo, porque Timoteo lo había acompañado. Timoteo había vivido, había sufrido todo lo que el apóstol le relata. Por eso cuando él le dice, pero tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi enseñanza. Recuerde que la palabra doctrina significa enseñanza. Tú has seguido mi doctrina, has sido un observador de la conducta del apóstol, cómo se ha comportado el apóstol en situaciones adversas. Dios bendiga a Priscila, bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga el hogar de Priscila, también los niños de Priscila, el Señor les bendiga muy grandemente. El apóstol aquí le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, le dice. Así que no había mucho para decir del testimonio de Pablo a Timoteo. Nada lo iba a sorprender a Timoteo. Pero nosotros deberíamos saber lo que a Pablo le pasó en vista de testigo. Y qué mejor testigo que Timoteo. Y qué mejor que el Espíritu Santo haya impelido a que el apóstol escribiese esto, lo haya amonestado para que escribiese esto, para que nos deje a nosotros constancia de lo difícil que fue para ellos, los cristianos primitivos, predicar la palabra del Señor. A riesgo de su vida, hermano querido, a riesgo de su vida, a sufrir azote, a sufrir cárceles, a sufrir naufragios, como sufrió, a sufrir lapidaciones, como lo lapidaron con piedras al apóstol. Entonces, vemos que el Señor a nosotros nos dio, en su amor, en su misericordia, una jornada mucho más liviana, mucho más simple. No hay persecución, tenemos libertad de predicar, nos facilita el Señor estos medios para que desde nuestro hogar, imagínense que Pablo hubiese tenido esta facilidad, en vez de exponerse, en vez de sufrir naufragio, que pudiera hablarle, mire, así como estamos desde aquí transmitiendo y conversando e impartiendo enseñanza, doctrina al hermano Mario Martínez allí en Uruguay, sin cruzar el Río de la Plata. El apóstol Pablo, si quería llegar hasta allí, tenía que cruzar el río, no tenía estos medios. Por eso nosotros debemos ser agradecidos con el Señor en el tiempo que nos tocó vivir. Dice el apóstol aquí en el verso 10,
pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, amor, paciencia, pero también has seguido las persecuciones, los padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía de Pisidia, allí donde había ido el apóstol, que se relata todo esto allí en Hechos 13, Lucas relata cuando ellos enseñan y cómo después la gente de ahí se enoja con ellos y bueno, el apóstol sacude el polvo de sus pies, está relatado en Hechos 13 todo esto, en el verso 14, en el verso 51 dice, Lucas relata como polvo, Pablo y los que con él estaban, dice, entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, se llegaron a Iconio, y allí también no le fue muy bien, tuvieron que ir, dice, y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaónica, y a toda la región circunvecina. Vemos entonces que lo que él le está diciendo, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo lo había vivido. Pero qué lindo que se escriba esto, porque nosotros a veces somos muy mañosos, somos muy regalones, no queremos pasar frío, no, si hay que predicar el evangelio y está frío, no, no voy a ir. No, si hay que ir a la reunión de la alabanza y yo tengo frío, no, no voy, no voy. ¿Por qué voy a tener que ir a alabar al Señor, a sufrir, si al Señor no le gusta que yo sufra? Hermano querido, ¿es realmente sufrimiento? ¿Es realmente sufrimiento? O cuando iba a los bailes y tenía que pasar ese frío, tenía que pasar esas noches allí tal vez mojada porque había llegado y se había mojado. ¿Eso no le molestaba tanto? Ahora, ¿cómo puede ser que lo que el apóstol le dice a Timoteo, cómo nos hubiéramos comportado nosotros, cómo nos hubiésemos comportado si teníamos que vivir todo esto? Porque si bien el perseguido era Pablo, pero los amigos que estaban con Pablo, los hermanos que estaban con Pablo, Timoteo, Silas, Lucas, no crea que a ellos no los perseguían también. Por eso lo que él aquí le describe, todo lo que Pablo le describe a Timoteo, Timoteo tiene que decir, verdaderamente el Señor obró en este anciano. Pablo anciano ya, Pablo anciano, ya preso, esperando que se ejecute la sentencia de muerte que había sobre su vida, pero siempre arengando, alentando, dándole ánimo a su hijo en la fe, a Timoteo, y le hace recordar todo esto, que si él está preso por causa de Cristo, bueno, la palabra del Señor no está presa, que si va a sufrir persecuciones y todo esto, este anciano que lo único que hace es predicar el Evangelio, lo único que hace es cuando llega a un lugar y hay personas enfermas, el Señor se manifiesta en su vida y la sana. Lo único que hace es darle a todos gratuitamente el regalo de la salvación, el Espíritu Santo, mediante la voz del apóstol Pablo. Pero así todo le toca sufrir, padecer, como él dice en el verso 11, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas, porque muchas lo ha librado el Señor. Y le dice a Timoteo algo que Timoteo ya sabe porque lo ha vivido, pero nos viene a nosotros bien que se nos recuerde esto. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Usted podrá decir, no, bueno, pero a mí nadie me persigue.
Bueno, y si no lo persigue nadie, si está tan seguro que nadie lo persigue, ¿por qué no tiene la libertad de llegar a alabar y glorificar el nombre del Señor? ¿Quién le dijo que no tenía que venir más a alabar y a glorificar el nombre del Señor? ¿Quién le dijo que el Señor no merece ser glorificado? ¿Quién le dijo? ¿Quién lo persigue con esos pensamientos que tan obediente usted se presta a ello? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que, hermano querido, nosotros podemos ver a través de la palabra del Señor lo que el Señor nos enseña y cómo nos dice acá que todos los que quieren vivir piadosamente, los que quieren vivir piadosamente, padecerán persecuciones. El enemigo no los va a dejar tranquilos, no los va a dejar tranquilos. Así que el verso 13 vemos que dice, mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquellos que no, pero yo estoy bien así. Sí, y espiritualmente, ¿qué tal? Porque puede que nuestra carne esté confortable, puede que no tengamos necesidad, pero espiritualmente, ¿cómo estamos? ¿Se goza nuestro espíritu? Nuestra carne siente la presencia del Señor y nos da deseo de alabar, de glorificar, de bendecir el nombre del Señor. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos ver como el apóstol enseña aquí de esta manera. Vendrán los hombres malos, engañadores, les irá de mal en peor, engañando, pero, hermano querido, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que aquellos engañadores, también a ellos los engañan. También a ellos los engañan. Y nosotros lo podemos ver como el Señor, para que nosotros podamos tener nuestra mente abierta, nos hace ver todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tal vez usted puede ver que de un granito de maíz, un solo granito de maíz, que usted siembre, esa planta va a nacer y va a dar fruto. ¿Va a dar un solo granito? Todo lo que el hombre sembrare segará. Siembra engaño, va a cosechar, pero multiplicado esos engaños. Multiplicado. Engañando y siendo engañados, dice el apóstol. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ahora viene el verso 14, y mire cómo le da ánimo, cómo lo alienta el apóstol Pablo. Le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Qué lindo que acá no usa que fue algo emocional lo de Timoteo, que fue algo impuesto por alguien, sino que él, en el aprender, en el fiarse de la Sagrada Escritura, él mismo se persuadió, él mismo se convenció, él mismo dijo, no, estoy más que seguro, estoy persuadido que esto es así. Eso es lo maravilloso, eso es lo lindo. Pero ¿cómo lo hizo? Ahí está el secreto. ¿Cómo llegó él a ese convencimiento por la gracia, por la misericordia del Señor? ¿Cómo llegó él a persuadirse? El apóstol Pablo lo explica
Y nos dice aquí en el verso 15, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, termina el verso 14, porque ¿quién le enseñó las escrituras al apóstol, a Timoteo? No fue el apóstol Pablo, no fue el apóstol Pablo. Recuerde que fue la mamá y la abuelita. Entonces, ¿cómo va a dudar él de lo que su mamá y su abuelita le enseñaron? Si las vio a ella. Después lo que la mamá y la abuelita le enseñaron, lo vio en el apóstol Pablo, que era así como le habían enseñado. Por eso dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las sagradas escrituras nos pueden hacer salvo por la fe que es en Cristo Jesús. Allí es donde nosotros, por las sagradas escrituras, podemos llegar a ser salvo por la fe que es en Cristo Jesús. Las sagradas escrituras solas no nos van a salvar, pero por la fe a lo que está escrito en la palabra del Señor, a lo que dice el Señor, por poner fe a eso, no vamos a oír a Dios hablar, pero sí vamos a ver las sagradas escrituras, la palabra, la voluntad, lo que Dios mandó, lo que Dios anhela, lo que Dios quiere, las condiciones que Dios pone para que nosotros podamos obtener esa salvación, que es por la fe, como dice el apóstol Pablo. Pero también, como le dice a los romanos, la fe viene por el oír, y por el oír la palabra. Entonces, aquí él le hace ver y le dice en el verso 16, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Cosa que no separemos ninguna. ¿De cuál escritura está hablando el apóstol Pablo? De hecho, que no está hablando del Nuevo Testamento. Cuando él dice toda escritura, está hablando de todo lo que llamaban las Sagradas Escrituras, el pueblo de Israel, los 39 libros que componían la Tanaj para el pueblo de Israel, que así lo llamaban, y le está hablando a Timoteo de algo que Timoteo conoce, pero cuando él dice toda escritura es inspirada por Dios, al decir inspirada por Dios, ya abarca a todo el compendio de lo que nosotros conocemos por la palabra de Dios. Si bien es cierto que aquí está haciendo referencia, Dios bendiga a la hermana Nancy, ella también nos bendice, recibo esas bendiciones y cada uno de mis hermanos reciban también esas bendiciones. Si él dice toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, él está hablando, en ese momento, está hablando de los 39 libros que componen el Antiguo Testamento. Pero, proféticamente, él está diciendo toda escritura. Toda escritura. Hoy para nosotros, para Timoteo, eran esos 39 libros del Antiguo Testamento y la carta que Timoteo tenía en su mano. Era una escritura inspirada por Dios. No vaya a creer que las epístolas que el apóstol escribió no eran inspiradas por Dios. Entonces Timoteo tiene esa escritura en su mano, es inspirada por Dios porque el apóstol, su maestro, su mentor, le dice toda escritura, toda escritura. Le habla primero de las sagradas escrituras de los 39, pero después le dice toda escritura, ya esta era la segunda
escritura que Timoteo recibe del apóstol Pablo. Ya esta era la segunda. Entonces, cuando dice toda escritura, a esas 39 que él ya reconocía, ahora tiene que agregarle esta que el apóstol Pablo le escribe a él, para que nosotros podamos entender. No vaya a creer que habla únicamente del Antiguo Testamento. Cuando él dice esto, sí, pero después cuando dice toda escritura, es lo que nosotros tenemos por la escritura del Señor, porque proféticamente el apóstol habla, proféticamente el apóstol enseña de lo que ocurre hoy en día. ¿Alguien va a dudar de que la epístola a Timoteo era inspirada por Dios? Nadie. Cuando él dice toda escritura es inspirada por Dios, entonces allí también entra en la calidad de lo que le está hablando a Timoteo. Dice, hermanos queridos, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bien, ahora ¿a quién? ¿A todos? Y acá viene lo lindo, lo maravilloso. El apóstol declara y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Se necesita la palabra. Se necesita la palabra para que el hombre sea perfecto. La palabra que manda a obedecer a los pastores, se necesita la palabra. Aquellos que digan, no, yo no me sujeto a los hombres, no te sujetas a Dios entonces. Invocarás el nombre de Dios, llegado el momento, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque aquel que se sujeta a Dios, se sujeta a la palabra del Señor y se sujeta a lo que la palabra del Señor manda. Y la palabra manda que deben obedecer a los pastores y sujetarse. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el nombre del Señor. Preparado para toda buena obra. Eso es, hermano querido, lo que el Señor nos da. Vamos a ir ahora a la parte linda, que es la bendición que Dios pone en nuestras vidas si nosotros hacemos lo que Él nos manda. Y lo vamos a hacer. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Hermanos queridos, recordemos por quienes estamos orando. Recordemos en nuestras oraciones pedirle al Señor que esté obrando el Señor sanidad allí en la pastora Loreta, en la pastora Zulma, que pidámosle al Señor que todos aquellos que están necesitando que el Señor haga una obra de sanidad, se manifieste el Señor en sus vidas, también en este joven Capelari que Noelia pedía la oración. Estemos orando, hermanos, trabajemos para la honra, para la gloria de nuestro amado y bendito Dios. Hermano querido, le damos muchas gracias al Señor por su amor, por su misericordia, que el Señor, cuando nos vamos a acostar esta noche, le demos gracias al Señor por lo que nos ha permitido hacer. Pidámosle al Señor ser fortalecido para mañana tener un día de victoria en el nombre del Señor. Para mi Señor que vive, sea la honra, la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén.